Características de un cristiano de valor. Ese es el tema en esta noche. Por lo general, la sociedad considera a un hombre, a una mujer de valor, aquel o aquella que tiene una buena profesión, una cuenta bancaria muy grande, una personalidad atractiva y atlética. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo bastante diferente de lo que un hombre y una mujer en realidad son personas de valor. Delante de Dios, hermanos, las características son diferentes con las que el mundo trata de imponernos. En la Biblia encontramos hombres como Moisés, Noé, Esteban, Pablo, que se distinguen y por nuestro mayor ejemplo, podríamos decir, en nuestro mayor ejemplo, Cristo Jesús mismo. Para cada uno de estos hombres, su meta era agradar a Dios siempre, servirle y amarle por sobre todas las cosas. Eso era lo más importante para cada uno de estos hombres. Estos hombres dedicaron sus vidas a Dios y le siguieron en obediencia sin importar las consecuencias. Por ejemplo, muchos recibieron burlas, otros recibieron la pérdida de reputación de la sociedad e inclusive muchos llegaron a morir por la causa de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, esto es un verdadero cristiano de valor. Cual la persona que está dispuesta a dar su vida, a entregar su vida, a servir, a amar a Dios por sobre todas las cosas. En esta noche quiero mirar al menos 7 características principales que distinguen a un hombre de valor. La primera es, dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la primera característica. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El cristiano de valor no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Se postra ante Él en adoración y su corazón es humilde delante de Él. El cristiano de valor muestra su amor a Dios amando y sirviendo a los demás. Esta es la característica principal. Amamos a Dios, pero mostramos nuestro amor amando y sirviendo a los demás, a nuestro prójimo, a la persona que está a mi lado, al vecino, a mi familiar, a mi hermano en Cristo. Esa es la muestra que nosotros amamos a Dios. Nuestra vida, la persona que ama a Dios, está llena de alabanza, de adoración sincera a Dios y confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. Este texto dice, y amarás a Jehová tu Dios, dice. Ese es un mandamiento que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo debemos amar a Dios? Dice, con todo nuestro corazón, quiere decir con todo nuestro entendimiento, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentimientos y con toda nuestra alma, dice. O sea, quiere decir con todo nuestro ser, en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Nosotros amamos a Dios. Y dice, y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento que nosotros tenemos, amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros respetamos a Dios, de hecho, hermanos, vamos a amar al prójimo, vamos a respetar al prójimo. Una de las frases que escuché más de 20 años atrás es cuando andaba buscando a alguien con quien casarme, a alguna persona como novia. La frase decía, busca una persona que ame a Dios más que a ti mismo.
Y yo muchas veces, ¿cómo puede ser eso? Que ame más a Dios que a mí mismo. Si yo estoy buscando una esposa para mí, debe amarme a mí por encima de todas las cosas. Pero la explicación es, la persona que ama a Dios te va a amar a ti, va a ser fiel a ti, te va a respetar a ti. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque respeta a Dios. Entonces, la primera característica, mis hermanos, es amar a Dios por sobre todas las cosas. La segunda característica es busca la sabiduría que viene de Dios. Miramos en Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 14, dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. La versión que tenemos aquí dice, bienaventurado el hombre que busca la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque la ganancia, dice, es mejor que el oro y la plata, que los frutos mismos. El verdadero cristiano busca la sabiduría que proviene de Dios, no del mundo. No va a buscar respuestas en el mundo. Va a buscar las respuestas en Dios. Siempre va a confiar, su fe va a poner en Dios, sin importar de las circunstancias que tenga por delante, su fe va a estar en Dios. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos esforzarnos por llenar nuestra mente y nuestro corazón con las verdades de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros llenamos nuestras mentes, nuestros corazones? A través del estudio diario, a través de la lectura diaria que nosotros debemos hacer. Muchas veces ponemos tiempo para estudiar y leer otros libros de motivación personal a veces. Estamos leyendo libros de motivación personal, pero no dedicamos tiempo para la verdadera sabiduría que es de Dios. Hermanos, cuando nosotros dedicamos tiempo, estudiamos, escudriñamos las escrituras, es cuando nosotros vamos a ir conociendo más y más a ese Dios y estaremos en el camino de buscar la verdadera sabiduría que existe en este mundo y que viene de Dios. Aparte de estudiar, escudriñar las escrituras, hermanos, debemos orar. Pablo siempre está diciendo y llamando a la iglesia, deben orar sin cesar, deben orar en todo tiempo, sea bueno, sea malo, ustedes deben estar orando. Me gusta mucho Job, siempre estuvo orando delante de Dios, siempre sus problemas, todo estuvo poniendo delante de Dios y confiaba en Dios, al punto que cuando perdió todo, la oración de Job es muy importante para nuestra vida. Dios me dio, Dios me quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, la oración es algo que nosotros debemos cultivarla cada día, debemos practicarla cada día. Y no es una oración al comienzo del día, ya voy a orar por todo el día, voy a orar por el desayuno, el almuerzo, la cena, por todo lo que va a acontecer en el día. Hermanos, siempre debemos estar orando, encomendándonos a nuestro Padre Celestial. También debemos meditar lo que hemos estudiado, lo que hemos leído de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso es meditar. No solo hacer una lectura infructuosa, nada más leer por leer, sino que meditar, pensar qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que Dios quiere decirme. Debemos nosotros siempre buscar, hermanos, la ayuda y la dirección de Dios. Debemos memorizar versículos y estar muy atento a las oportunidades que se nos presenten para poner en práctica lo que aprendemos. Podemos tener mucho conocimiento, aquí podemos saber mucho,
pero si no ponemos en práctica, hermanos, de nada sirve. La verdadera sabiduría es la que tenemos del conocimiento, sí, tenemos aquí en nuestro corazón, pero también es la que practicamos. Esa es la verdadera sabiduría. El verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios y toma sus decisiones basado en convicciones bíblicas firmes, no en sus propias convicciones. Ya lo dijo el salmista en Salmos 1:1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo sentado en silla de pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿Qué dice? Dichoso el varón que no anda en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que dice, mire, se deleita de día y de noche en su palabra. Eso, hermanos, es la verdadera sabiduría. Grandes hombres han escrito muchos libros, pero hermanos, la verdadera sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos buscar la verdadera sabiduría que viene de Dios. La tercera característica está lleno del Espíritu Santo. Este texto es muy conocido por cada uno de nosotros. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el verdadero cristiano mora el Espíritu Santo de Dios y su vida da muestras claras de que el Espíritu Santo vive en él. El verdadero cristiano es amable, es humilde, tiene dominio propio. La gente que está alrededor lo conoce bien, pero por su manera de vivir, por su testimonio que da. No deja que la naturaleza pecaminosa lo domine, sino que él somete a su naturaleza pecaminosa. Delante de Dios busca la perfección, busca la ayuda de Dios en su lucha continua en este mundo. Hermanos, la vida de cada uno de nosotros debe ser un verdadero testimonio de la transformación que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Hermanos, debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo cambie, transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es decir cualquier cosa extraña. Es vivir, es practicar el verdadero cristianismo. Es ser amable, bondadoso, caritativo, preocuparse por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Es siempre estar pendiente para estrechar, dar una mano a la persona que necesita. Estar listo para orar por las personas que necesitan. Por eso dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos, practiquemos también lo que el Espíritu Santo nos enseña. Y ya dice, el fruto del Espíritu. Mire, aquí es muy importante notar, dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. ¿Qué quiere decir?
Si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero me falta una de esas, quiere decir que no estoy completo. Debemos nosotros buscar tener todo este fruto del Espíritu para estar completos. Sin uno de ellos, hermanos, estamos incompletos. Por eso nos pide el apóstol Pablo que debemos andar, debemos caminar conforme al Espíritu Santo nos ha enseñado. Nosotros, el verdadero cristiano, permite que Dios nos examine cada día de nuestras vidas. También debemos permitir que Dios quite lo que no le agrada a Él y que nos llene cada día con su espíritu y poder. Hermanos, debemos ponernos en las manos de Dios y que Él nos moldee conforme a su palabra. Debemos dejar que Él nos moldee. A veces nosotros decimos, sí, yo voy a confiar en Dios, pero cuando no tenemos una respuesta rápida, decimos, Dios, espérate un ratito. Parece que tú estás muy ocupado por allá en otros asuntos. Déjame a mí mismo. Yo mismo quiero. Yo quiero ayudarte a ti para transformar mi vida. Pero hermanos, eso no es fe, eso no es confianza. Estar llenos del Espíritu Santo es dejar que Dios nos vaya moldeando día a día. Y el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Entonces, mis hermanos, dice que debemos andar conforme al Espíritu. Cuarta característica, el verdadero cristiano de valor ama a su prójimo. Y ahí dice Romanos 12:10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mire mi hermano, mire mi hermana, mire mi amigo, dice que nosotros debemos amar los unos a los otros. ¿Pero cómo? Con un amor fraternal, dice. Ese es un amor de amigos. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos 1, 2, 3 amigos. Y nosotros tenemos que soportarlos y tenemos que vivir con ellos. A pesar de que nosotros cometamos errores o ellos cometan errores, pero son mis amigos y ahí estamos juntos, apoyándonos, ayudándonos. No le hundimos a la otra persona. Mire el amor que tenía David y Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de que su padre intentó matarle a David, pero Jonatán siempre estaba con David y apoyándole a David y cuidando la vida de David. A pesar de que su padre había intentado y quería matarlo muchas veces. Pero ese es el amor que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mire, en cuanto a honra, dice. No solo es decir le amo a esa persona, sino demostrarlo, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que yo le debo poner a esa persona en lo más alto. Si yo tengo una necesidad, pero la otra persona tiene otra necesidad, yo voy a preferir cubrir esa necesidad de la otra persona y no la mía. Prefiriéndoos, honrar, respeto. Eso habla de respetarnos los unos a los otros. No, pero es que esa persona no se merece el respeto mío. Hermano, no dice si se merece o no se merece la otra persona su respeto. Simplemente dice, usted ame, respete a esa persona. Si esa persona se merece o no, eso déjelo en manos de Dios. Pero usted haga su deber, cumpla con su deber. Dice, usted debe amar y respetar y dar honor a la persona que está a su lado. También dice en Juan 13:34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo
os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué era lo nuevo que Jesús nos estaba dando, enseñando? Un nuevo mandamiento os doy, dice. En la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente. Yo amo al que me ama. Yo respeto al que me respeta. Yo honro al que me honra. Pero ahí quedaba todo. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como Jesús nos enseñó a amar. Jesús no me preguntó a mí, ¿tú me amas? ¿Tú estás listo para honrarme, respetarme? Simplemente Él nos amó incondicionalmente, incondicionalmente. Él vino, entregó su vida en aquella cruz por cada uno de nosotros. Ya lo dice, el amor de Dios, en esto debemos conocer, que aún siendo pecadores, Cristo nos amó a cada uno de nosotros y murió por cada uno de nosotros. Una característica del cristiano es amar, dice, al resto de personas. Y dice, en esto conocerán todos, todos van a conocer, dice, que ustedes son mis discípulos, mis hijos, si tuvieren, dice, amor los unos por los otros. Hermanos, ¿debemos amar a los difíciles de amar? Sí, hermanos. ¿Debemos nosotros amar al que no me ama? La Biblia dice que sí, debemos amar. Y no solo debe salir de nuestros labios para afuera, yo le amo a esta persona, sino que debemos demostrarlo. Cristo Jesús demostró su amor por cada uno de nosotros muriendo en aquella cruz. No solo vino y nos dijo, yo les amo a todos. No dijo eso, sino que Él fue a la cruz. El cristiano de valor sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios en su corazón y vida es amar con sinceridad a todos los que le rodean. Cada cristiano vive para exaltar a Dios en todo lo que hace y su gran anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida. ¿Usted quiere glorificar a Dios con su vida? Entonces, hermano, debemos amar, dice, a todos los que están a nuestro alrededor. Quinta característica, sabe perdonar y pedir perdón. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez dice, debemos ser benignos unos con otros. Debemos ser pacientes, debemos ser bondadosos con los demás. Porque cada uno de nosotros debemos recordar la paciencia y el amor que Dios ha tenido, tiene y tendrá con cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros somos imperfectos y que solamente por la gracia, el amor y la bondad de Dios estamos donde estamos. Gracias a la bondad, al amor de Dios, es que nosotros llegamos a ser sus hijos. ¿Quién en este mundo hizo algo especial para que Dios lo pueda mirar y decir, sí, ese hombre es excelente, no necesita mi gracia? Nadie, hermanos. Todos necesitamos la gracia, el perdón, el amor, la bondad de Dios. Es por eso que nosotros debemos considerarnos los unos a los otros en las luchas que tenemos cada día. Debemos entender la importancia tanto de reconocer nuestros errores como también, hermanos, saber perdonar a nuestros hermanos. A veces nosotros queremos que nos entiendan el resto, pero nosotros no queremos entender, no queremos perdonar a nuestros hermanos. Pero hermanos, esto es de recibir y de dar.
Yo recibo perdón, pero también doy perdón. Debo aprender a reconocer mis errores. Claro, hermanos, debemos aprender a reconocer nuestros errores. Muchas veces hay personas que vamos o a alguien a pedirle perdón, pero con excusas. Hermano, quiero venir a hablar contigo y si es que tú te has sentido ofendido, te quiero pedir perdón. Tal vez por ahí te herí con mis palabras o te dije algo incorrecto. Bueno, si te has sentido de esa manera, te quiero pedir perdón. Hermanos, simplemente nosotros debemos ir y pedir perdón, reconocer mi error. El hijo pródigo no dijo, Padre, bueno, te quiero pedir perdón si es que tú te has sentido ofendido de alguna manera. No, 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 simplemente él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Esa es una manera de reconocer que somos pecadores, que hemos errado delante de Dios. Simplemente pedir perdón por mi pecado. Tampoco es el momento de decir, bueno, es que yo reaccioné de esta manera porque tú me provocaste o porque tú dijiste esto y aquello y bueno, yo tuve que reaccionar, debes entender que soy ser humano. No, hermanos, es el momento de decir, perdóname, cometí este error y punto, perdóname. Entonces ahí es cuando nosotros debemos aprender a reconocer nuestros errores, pero también, hermanos, aprender a perdonar. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, empieza el texto y dice, debemos soportarnos, dice, soportarnos los unos a los otros. Debemos tolerarnos, dice en otra versión, los unos a los otros. Y además de eso, dice que nosotros debemos perdonarnos. ¿Cómo? De la manera que Cristo Jesús nos perdonó. Esa es la manera que nosotros debemos perdonar. Sexta característica, tener dominio propio. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué es más importante en su vida? ¿Ser valiente, conquistar ciudades o ser paciente, tener dominio propio? Su verdadera fuerza surge del interior que Dios lo da. No se deja dominar por las emociones y pasiones. Hermanos, eso es tener dominio propio. No dejarnos dominar por las emociones o pasiones, sino que más bien nosotros controlamos nuestras emociones y pasiones a través de la oración, a través de la fuerza que recibimos de nuestro Padre Celestial. La persona que tiene dominio propio no es impulsiva, sino que reflexiona y pide ayuda y guía a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y siempre busca actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es tener dominio propio. Y hermanos, eso nos hace mucha falta, empezando por nuestros hogares, luego con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Muchas veces, como comúnmente decimos, perdemos los estribos. No nos atienden rápido o no hacen como nosotros queremos que lo hagan y somos, hermanos, explotamos, no tenemos dominio propio. Pero el llamado de Dios es a ser pacientes, a saber dominarnos, a tener bajo sujeción nuestras emociones y pasiones. El verdadero cristiano de valor conoce su libertad en Cristo. Sabe que es gracias a la redención a través de Jesús que es libre del poder del pecado y la condenación. Sin embargo, no se escude en esa libertad para hacer
lo que Él quiere. El que tiene verdadero dominio propio evalúa las posibles consecuencias y escoge hacer lo que resultará en bienestar de él y en el bienestar de los demás. No solo está pensando en su propio bienestar, sino que también en el bienestar del resto de personas que están a su alrededor. Dicen Primera de Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Todo nos está permitido, hermanos. Como cristianos, de igual manera, todo nos está permitido, pero no todo es provechoso. No todo nos conviene. Nosotros debemos aprender a someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Que Él sea ayudándonos a tomar las mejores decisiones. Como dice aquí, pero debe ser provechoso, no solo para Él, sino para todos. Para todos, hermanos. Y la última característica que quiero mirar en esta noche es obedece a Dios. Salmos 48 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, el seguir tus mandamientos, el obedecer tus mandamientos, tus enseñanzas, Dios mío, dice, me ha agradado, y tu ley está en medio de nuestro corazón. El cristiano de valor sigue el ejemplo de Jesús y de otros grandes hombres que menciona la Biblia. El verdadero cristiano de valor se deleita en hacer la voluntad de Dios, hermanos, en todo momento. No importa el lugar en que nosotros nos encontremos, ya sea en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Hermanos, no importa el lugar, nosotros debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios cada instante. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. A veces, hermanos, nosotros creemos que debemos obedecer a Dios, debemos hacer la voluntad de Dios 3, 4, 5, 6 horas a la semana, nada más, cuando nos reunimos como iglesia. Pero, hermanos, debemos obedecer a Dios en todo momento. Obedece al Señor, aunque Él no sea muy popular o aceptado entre los demás. Y lo hace por amor, no por obligación. Obedecer a Dios por amor, hermanos. Eso es lo más importante, no por obligación. Ya lo dice también acerca de las ofrendas, pero que podemos aplicar a nuestras vidas. No debemos hacerlo por obligación, ni por el qué dirán, sino porque me nace de mi corazón servir a Dios, obedecer a Dios. Siempre, hermanos, debemos confiar en Dios. Debemos nosotros pedir la guía de Dios. Debemos conocer, hermanos, bien la palabra de Dios. Eso es muy importante en cada una de nuestras vidas. Debemos conocer los mandamientos de Dios. Si, hermanos, no conocemos los mandamientos, las enseñanzas de Dios, entonces, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Esto es consecuente lo uno con lo otro. Debo saber bien de Dios. Debo conocer bien las Escrituras para poder obedecer a Dios. Mire lo que dice Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Mire, para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra de Dios debe estar presente aquí, en nuestra mente, todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón. Y como dice aquí,
debemos tenerlo como un tesoro, hermanos. Esa es la manera, como algo importante. Debemos guardarlo, debemos cuidarlo como algo importante, como es la palabra de Dios. Dice, para no pecar contra ti. Hermano, hermana, amigo, amiga, le animo a usted que sea un cristiano, una cristiana de valor y que viva conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que cada día tenemos retos en nuestra vida, pero hermanos, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Sirvamos a Dios, amemos a Dios, como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y gracias por la oportunidad y así un mundo de bendiciones para cada uno de ustedes que Dios sea derramando en sus vidas y en sus hogares.